Jóvenes, muy buenos días. Bueno, no son buenos días para mí, pero en el caso de ustedes deben de serlos. Vamos a empezar a trabajar con una pequeña presentación acerca de cuáles van a ser los diferentes elementos que vamos a tratar durante la carrera. Quiero que tengamos en cuenta una situación muy importante, y es la metodología de trabajo del instituto, o básicamente la filosofía que tiene. El instituto es un instituto técnico que hemos trabajado durante mucho tiempo bajo la filosofía de educación para la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que la idea es que ustedes aprendan, pero no simplemente aprendan por aprender, sino que realmente puedan llevar a la práctica lo que ustedes han aprendido. Esto conlleva que tengamos un proceso integral desde el comienzo hasta el final de un producto, llamémoslo así. En el caso de nosotros, nuestro producto van a ser viviendas unifamiliares, casas, si ustedes lo quieren decir así. Eso quiere decir que, aunque vamos a ver elementos que son generales en el dibujo de construcción y se pueden aplicar a cualquier tipo de arquitectura, nosotros nos vamos a centrar más que todo en el proceso de viviendas, ¿sí? Viviendas unifamiliares, es decir, viviendas para una sola familia. Para esto vamos a empezar trabajando, con esto que es el dibujo de construcción. El dibujo de construcción va a ser nuestra insignia. Aunque vamos a tocar diferentes cosas, lo básico de la carrera es que nosotros aprendamos a ser buenos dibujantes. Porque es al final de cuentas nuestro nombre en la carrera y es lo que nosotros vamos a ir a demostrar afuera o a la hora de trabajar. Sin embargo, si tenemos habilidades extras, es muy probable que el trabajo sea mucho más fácil de conseguir o que, como es lo que nosotros buscamos, a la larga ustedes puedan llegar a poner sus propios negocios con esta visión de entregar un producto completo y de buena calidad. Para esto lo primero que vamos a trabajar es la parte de dibujo técnico. Cada uno de estos elementos los vamos a desarrollar mucho mejor durante el transcurso de la carrera, pero básicamente vamos a decir que el dibujo técnico es la base del dibujo de construcción. Son los primeros pasos que nosotros tenemos que tener para lograr alcanzar un buen nivel a la hora de trabajar el dibujo constructivo y los demás elementos que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque aparte de que nos desarrolla habilidades motoras, nos desarrolla también habilidades lógicas que son necesarias a la hora de trabajar más adelante en cualquier tipo de proyecto. Nos enseña a trabajar con precisión y sobre todo nos enseña a hacer que nuestros dibujos o nuestros diagramas tengan cada uno de los elementos para que sean perfectamente comprensibles. Un plano es un dibujo, pero no es simplemente un dibujo, sino está complementado por diferentes elementos que son necesarios, textos, líneas, matemática y otra serie de situaciones que van a hacer que ese dibujo sea realmente comprensible a la hora de que nosotros lo debemos hacia un albañil o hacia otra persona que vaya a ser la encargada de construir lo que nosotros estamos dibujando. Luego de eso vamos a empezar a conocer lo que son los planos de arquitectura. Básicamente los planos de arquitectura es un poco similar a lo que nosotros tenemos en este momento en pantalla. Podemos observar cómo tenemos diferentes elementos en él, como son los muros, los muebles u otras cosas que son fáciles de identificar. Pero como les dije anteriormente, también van acompañadas de otro tipo de información, como por ejemplo en este caso, las medidas, ¿sí? Y algunos textos para identificar los diferentes elementos de los que consta este plano. Todo eso es parte del dibujo técnico y todo eso es parte del dibujo arquitectónico. En este caso, nosotros tenemos lo que es una vivienda de un nivel, es decir, simplemente lo que conocemos normalmente como un piso, ¿verdad?
Luego de conocer lo que son los planos arquitectónicos, vamos a empezar a trabajar con lo que conocemos como el juego de planos o el legajo técnico, que básicamente está compuesto por muchos planos. Ahora, cada uno de estos planos va a tener un área específica a trabajar. Por ejemplo, en este caso el dibujo o el plano arquitectónico, que es básicamente el que nosotros tenemos acá, tiene que ver con arquitectura, la distribución de ambientes, dónde van los muebles, cuáles son las medidas, situaciones por el estilo. Pero hay otras cosas que también son importantes a la hora de construir una casa. Por ejemplo, cómo va a ser la cimentación, cómo van a ser las instalaciones, dónde va a haber drenajes, dónde va a haber tomacorrientes, situaciones por el estilo que a veces las olvidamos, pero que en una casa bien diseñada cobran cada una de ellas importancia. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta de que para dibujar una casa o planificar una casa no es un plano nada más, sino son varios que se complementan en un solo proyecto. Luego de eso vamos a ver lo que son el juego de planos de viviendas de varios niveles. Normalmente, o en este caso, nosotros vamos a representar 2 niveles únicamente, ¿sí? Nos vamos a centrar en planos de 2 niveles porque los conceptos primordiales al trabajar planos de 2 niveles se aplican si esta vivienda tuviera 3, 4, 5, bueno, si tuviera 5 ya no sería una vivienda, ¿verdad? Pero supongamos un edificio que tenga 4, 5, 6 niveles, los conceptos no cambian, siguen siendo básicamente los mismos. Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos a hacer viviendas de 2 niveles, porque los conceptos se van a multiplicar en cada uno de los niveles que nosotros querramos hacer en un proyecto posterior. Una vez hayamos aprendido lo básico de lo que es el dibujo de construcción, vamos a pasar a la parte de modelado 3D y renderizado. La parte de modelo 3D y renderizado es básicamente la parte de presentación de la carrera. Cómo nosotros presentamos un proyecto ante un cliente. Esto obviamente tiene que ver con diferentes elementos. Y básicamente empezamos con el modelo 3D básico. El modelo 3D es básicamente lo que nosotros vemos en este momento en la imagen, ¿sí? Que es la forma más básica de la vivienda o del edificio que nosotros vayamos a estar presentando. Obviamente, el modelado 3D puede darse con muchas otras cosas, elementos de ingeniería, con elementos de mecánica. Incluso, por ejemplo, cuando vemos películas, ahí hay modelado 3D. Sin embargo, debemos de recordar que nosotros nuevamente nos vamos a centrar en la parte de arquitectura y sobre todo en la parte de vivienda. Es importante volver a recalcar que estos conceptos son ampliables a cualquier otro elemento que nosotros necesitemos en arquitectura o en construcción en general. Luego tenemos lo que es el texturizado y podemos observar que el texturizado básicamente es ya aplicar patrones, colores y diferentes cosas para que en el modelo que nosotros teníamos antes, que era básicamente en blanco, ahora se convierta en un modelo más cercano a la realidad. Esto nos puede servir a nosotros como una presentación básica ante un cliente o hacia una persona para que conozca de una forma bastante general cómo podría quedar su vivienda. Sin embargo, podemos ir todavía a un elemento más allá y es lo que nosotros conocemos como renderizado o fotorrealismo. Y tenemos que comprender que ambas cosas son básicamente lo mismo, pero también tienen cierta diferencia. El renderizado básicamente es esta parte que nosotros vemos acá en la imagen y tiene que ver con que el elemento que antes era un modelo, ¿sí? Ahora empieza a verse real. El renderizado tiene que ver con luz, ¿sí? Cómo nosotros manejamos la luz en los diferentes elementos. Un ejemplo claro de esto es el agua que se ve acá en la piscina. Ustedes pueden ver que lo que hace que se vea relativamente realista es el hecho de que presenta reflejos. Y los reflejos es manejo de luz. Entonces es importante que nosotros comprendamos en este caso
de que básicamente todo el proceso de renderizado va a tener que ver con iluminación, sombras y texturización, ya de una forma un poco más avanzada, pero al final resultamos cayendo en términos de luz. Esto es el renderizado. Y el fotorrealismo es un poco más allá del renderizado. Maneja los mismos conceptos, maneja la misma base, pero el fotorrealismo tiene que ver con que nosotros lleguemos a hacer que una imagen sea completamente realista. Ustedes pueden observar, y voy a volver a caer en el agua, que si bien el agua me presenta reflejos, lo cual podría hacer que se viera relativamente realista, también en este caso el agua se ve muy plana y no parece 100% realista, porque el agua nunca está quieta y nunca se ve completamente plana, siempre tiene algún pequeño oleaje, alguna pequeña situación. Entonces, el fotorrealismo tiene que ver con ya situaciones más complejas, más avanzadas y habilidades y observación más precisa de la persona que los está haciendo. No significa que tenga que ver con el software, aunque sí, parte es eso, pero tiene más que ver con el proceso o la dedicación que nosotros le dediquemos a lo que nosotros estamos haciendo. Esta va a ser básicamente la parte de presentación en sus tres formas: modelo, texturizado, un modelo texturizado, que sigue siendo un modelo, y renderizado y fotorrealismo. Conjunto a esto va la parte de videorealismo, que también llega a, lo vamos a tocar, y tiene que ver con crear videos que sean relativamente realistas. Pero en este caso tenemos que comprender también que los procesos de videorealismo son muchísimo más complejos en términos de software y por lo tanto el videorealismo no llega al nivel del fotorrealismo a la hora del trabajo. Una vez hemos terminado la parte de presentación, vamos a pasar a la parte de diseño de viviendas unifamiliares. Lo vuelvo a decir, esta es una parte fundamental. Y quiero que comprendamos, por favor, que lo que nosotros vamos a trabajar es diseño arquitectónico básico. No van a salir siendo arquitectos jóvenes. Pero sí vamos a comprender lo más fundamental para trabajar la parte de arquitectura de una vivienda. Estos conceptos pueden ser ampliables a cualquier otra estructura, es decir, lo podemos llevar a un edificio de oficinas, lo podemos llevar a otros niveles, pero nos vamos a centrar directamente en la parte de viviendas. Y vamos a trabajar bajo la premisa de que la función hace la forma, ¿sí? Esta es la forma más sencilla, pero también más eficiente de trabajar a la hora de realizar un diseño arquitectónico. No es la más elegante, no es la más vistosa, pero sí es bastante funcional porque podemos acomodar todos los elementos de una vivienda de una forma relativamente sencilla, pero que haga que la vivienda sea confortable y suficientemente agradable para vivir. No simplemente colocar los elementos porque se colocan, sino darles un sentido a cada uno de los elementos por medio de su función. Luego vamos a pasar a la parte de diseño estructural de mampostería confinada. Tenemos que comprender, en este caso, que el sistema de mampostería confinada no es el único, pero sí es el más utilizado dentro de nuestro medio en Guatemala. El sistema de mampostería confinada básicamente son las casas de bloc que nosotros miramos. Y si ustedes se dan cuenta, el 80% de las viviendas están construidas con este sistema constructivo. Es por eso que nos vamos a centrar en él. Una cosa que es importante es que nosotros no vamos a trabajar cálculo directamente, sino vamos a calcular las estructuras según la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica. Es decir, nos vamos a apoyar de documentos que ellos han preparado para poder trabajar esta área. Es muy importante que ustedes comprendan, jóvenes, que el cálculo estructural como tal es muy complejo, ¿sí?, para que se trabaje de una forma
digámoslo así, simple. Entonces, es algo que al nivel que nosotros vamos a trabajar no deberíamos de hacerlo. Más adelante, si ustedes quieren estudiar ingeniería o si van a estudiar arquitectura, van a profundizar más en esto. Pero, de momento, vamos a estructurar siguiendo reglas y normas que nos va a dictar el AGIES o, como lo dijimos antes, la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica. Esto lo vamos a hacer pensando en que una vez ya tengamos el diseño arquitectónico, podemos nosotros también diseñar la parte estructural de una vivienda. Ojo con esto, nuevamente nos restringimos a la parte de viviendas. Una vez tengamos el diseño estructural, junto con el diseño arquitectónico y el legajo técnico, pues vamos a poder empezar a trabajar lo que es la parte de cuantificación de materiales y presupuestos. Esto básicamente lo vamos a dividir en 3 áreas, que es la primera, la cuantificación de materiales de construcción, que es decir, cuánto vamos a necesitar de cada uno de los materiales a la hora de construir. Cuánto de bloque, cuánto de arena, cuánto de cal, no sé, cuánto de todo. Es decir, todos los elementos que nosotros necesitamos en una construcción, vamos a aprender a conocer y a diferenciar cuáles son y cómo se calculan. Luego de eso tenemos la parte de la identificación de los renglones de trabajo. Esto es bien importante porque hay renglones que son visibles, como por ejemplo la construcción de los muros. Es claro que en una vivienda tenemos que construir los muros. Y hay renglones que no son tan visibles, como por ejemplo la limpieza inicial que se hace a la hora de una construcción. Por ejemplo, el caso de una nivelación o si necesitáramos una bodega o diferentes situaciones para la hora de la construcción. Disculpen. Entonces, es bien importante que nosotros identifiquemos los renglones de trabajo, porque como lo dije antes, hay algunos que son visibles y otros que no lo son. Sin embargo, todos tienen que ver con el siguiente elemento, que es el presupuesto de obra. Ya cuando estamos identificados los renglones de trabajo y la cuantificación de materiales, podemos empezar a ponerle costo a cada uno de los elementos y se va formando lo que es el presupuesto. Esta es la idea básica del trabajo dentro de la carrera de dibujo de construcción y el pensum que nosotros manejamos en el Instituto Técnico de Nivel Medio. Como lo dije anteriormente y lo vuelvo a repetir, es la idea de que ustedes salgan con una preparación para tomar una vivienda desde cero, diseñarla, realizar los planos, diseñar la estructura y, por último, cuantificarla y poder darle a un cliente una planificación completa. Aquí hay algunos elementos que aún hacen falta, como por ejemplo, no hemos hablado acerca de lo que es el dibujo topográfico y no hemos hablado acerca de lo que es el dibujo de obra civil, que los iremos tocando también dentro de la carrera, algunos inmiscuidos dentro de los proyectos y otros separados. Sin embargo, sí es sumamente importante que tengamos en cuenta que la metodología de trabajo del instituto es a base de proyectos. Es decir, cada vez que nosotros terminemos un ciclo, vamos a tener que terminar un proyecto. Y este proyecto no es un proyecto aislado, sino conlleva todos los elementos previamente vistos. Por ejemplo, cuando nosotros estemos viendo la parte de, no sé, diseño 3D, por ejemplo, diseño de viviendas, si ya hemos visto los planos, el legajo técnico, o si ya hemos visto 3D, pues vamos a hacer los dos elementos. Cuando pasemos a la parte de estructuras, el diseño lo van a tener que realizar ustedes, pero junto con el diseño van a tener que trabajar la parte de modelado 3D nuevamente y los planos. Cuando pasemos a la parte de cuantificación, ustedes van a tener que volver a hacer otro proyecto, ¿sí?
el cual involucra todos los pasos anteriores. Es decir, a ustedes se les va a dar un problema, llamémoslo así, o el caso de una vivienda, y ustedes van a tener que desarrollar el proyecto completo. Entonces, esa va a ser la metodología de trabajo. Eso va a ser básicamente lo que vamos a ver en la carrera, algunos elementos más, algunos elementos complementarios, pero esto es la temática fuerte de la carrera de dibujo de construcción en el Instituto Técnico. Espero que haya quedado claro, y si tienen alguna duda pueden consultarme, o estamos siempre a disposición de lo que ustedes necesiten en materia de lo académico, jóvenes. Les agradezco su atención y que pasen un bello día.